Vamos a ver, nuestro tema de hoy va a ser la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y estamos estudiando, no de manera expositiva, el libro de los Hechos, más bien estamos utilizando el libro de los Hechos para basarnos en algunas cosas que ahí nos enseñan y de ahí pues hablar algunos temas de carácter doctrinal e importantes para nuestra vida. La vez pasada estuvimos reflexionando acerca del reino de Dios. El tema fue el reino de Dios y la promesa del Espíritu Santo, ahí en los primeros versículos de Hechos capítulo 1. Y en estos versículos primeros del capítulo 1 se deja de manifiesto tres aspectos, tres eventos, y digo eventos porque son cosas que son reales, que sucedieron y que van a suceder y que son parte del Evangelio y que son la base de nuestra fe. O sea, si usted es un creyente, un discípulo de Jesús, esas cosas tienen de estar como unos pilares en su vida. El primero de ellos es entender, saber que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Es el primer aspecto del Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es parte esencial. Segundo, es la resurrección del Señor al tercer día. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que si el Señor no resucitó, van en nuestra fe, van en nuestra esperanza, y pues nada más estamos aquí perdiendo el tiempo y haciéndonos tontos, ¿no? Pero damos gloria al Señor porque Él resucitó y está vivo y a la diestra del Padre. Y eso nos lleva al tercer punto del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros compartamos el Evangelio, estas tres cosas tienen que ser partes esenciales del mensaje, como vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos. Y el tercer punto es su segunda venida para hacer juicio y para establecer su reino en plenitud. El Señor les dijo, cuando Él ascendía a los cielos, se presentaban dos ángeles y les dijeron a los discípulos, así como le ven que subió, así Él va también a volver. Entonces es una promesa del Señor, pero cuando Él venga, pues ya, caput, se acabó, ¿verdad? Y vendrá el juicio final, ¿verdad? Para los creyentes será un juicio de recompensas, para los que no creyeron en Él, no se arrepintieron, pues será un juicio para condenación eterna y el Señor establecerá finalmente su reino de manera plena. Si nosotros somos gente del reino, vamos a estar, como decíamos aquella ocasión, vamos a estar sujetos y obedientes a los preceptos de Dios. Estos están expresados en las Escrituras, pero además, amado, vamos a contar con el Espíritu Santo, como dijimos en esa ocasión. Él nos va a dar el poder, Él nos va a dar la guía, Él nos va a dar la sabiduría para vivir esos preceptos y así convertirnos en testigos eficaces de Él. Ser gente, dice, recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Dios nos ha llamado, entre otras cosas, a nosotros a ser testigos. Esa es parte de nuestra misión hoy. Estuvimos un tiempo aquí adorando al Señor y alabando y bendiciendo su nombre, porque eso es parte del ensayo que estamos teniendo para cuando estemos allá, pues ahí toda la eternidad vamos a estar alabando y bendiciendo su nombre. Por eso si usted se aburre en la alabanza, pues qué pena me da su caso, porque pues entonces usted no necesita ir al reino de los cielos, porque ahí en el reino de los cielos va a ser alabanza continua, día y noche. Pero eso no es el tema, ¿verdad? Hoy vamos a tratar algo más relacionado con el Espíritu Santo, el cual, como seguiremos estudiando y meditando y viendo a lo largo de estas reflexiones, no es una fuerza, no es la fuerza activa de Dios, como dicen los testigos de Jehová, no es una energía, ¿verdad?, que emana de Dios, sino, como vamos a ver en las Escrituras, es una persona, es parte de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la Escritura. Y nuestro tema, le repito, de hoy es la obra del Espíritu Santo en el creyente, e incluye varios aspectos, entre otros vamos a considerar lo que es el bautismo y llenura del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ir antes a Hechos capítulo 1, versículo 12, vamos antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver así a manera de paréntesis un aspecto que es de vital importancia,
o que fue y que es de vital importancia para los creyentes, y es la vida de oración, y no es el tema, pero se lo quiero dejar ya como una semillita. Hechos 1, 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Le animo a que traiga su Biblia y ahí me vaya siguiendo. A veces nos ponen aquí los versículos, pero yo le animo, de veras, es una exhortación que le hago una y otra vez: traiga su Biblia, conozca su Biblia. Y si puede, trate de hacerlo, y no es porque yo sea un retrógrada, porque créame que yo me muevo en aspectos de tecnología, trate de hacerlo también de manera física, porque el día que usted se quede sin wifi, se quede sin celular, se quede sin tableta, nos corten la luz o nos tengan que perseguir y no tengamos más que cargar nuestra Biblia para podernos alimentar de ella, a ver cómo le hacemos, porque no la conocemos también, la Biblia escrita. Regreso, y perdón por el regaño. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Por qué regresaron a Jerusalén? Porque el Señor les dijo que regresaran a Jerusalén y ahí esperasen la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? La cual Él les había dicho. Y cuando Él les dio esta orden, porque el creyente está llamado a ser ¿qué? Un creyente que es obediente a los mandatos y a las órdenes del Señor. Ellos de manera obediente regresaban a Jerusalén. El Señor les dijo: ahí en Jerusalén esperen la promesa del Espíritu Santo, la promesa que yo les di, el Padre les enviaría. ¿Cuántos días les dijo el Señor que esperaran? ¿Un día, 2 días, 3 días? ¿Cuántos días les dijo que esperaran? No nos dice la Escritura cuántos días. Así, hermano, en nuestras vidas a veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas y no sabemos el tiempo en que se van a cumplir las promesas. A veces no vamos a saber el tiempo en que se va a dar un resultado de algo que el Señor nos ordenó, pero a nosotros lo que nos basta saber y entender es que si Dios nos dice que hagamos algo, nos manda a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, obedecerlo, ¿sale? Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, todos estos, ¿qué dice la Escritura? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una y otra vez también va usted a encontrar en la Escritura este aspecto de la oración. Todos ellos perseveraban en una misma alma, en un mismo sentir, en oración y ruego, ¿vale? Entonces, de aquí pues nos vamos hasta el versículo 1 del capítulo 2. Y vamos a ver esta misma circunstancia, esta misma situación, esta misma actitud de la iglesia, de estos creyentes que comenzaron a... De hecho, después vamos a tocar el tema de la iglesia. Ahorita vamos a tocar el tema de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos poco a poco a ir deshebrando algunas doctrinas que necesitamos retomar. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban otra vez esta palabrita, ¿todos qué? Dice todos. ¿Quiénes todos? Los creyentes. Amado, a partir de enero vamos a comenzar reuniones de oración. Y, por ejemplo, lamentablemente, las reuniones de varones a veces no. Yo entiendo que a veces tenemos compromisos, pero hemos menguado en las reuniones de oración de los viernes en la noche, algunos varones. Y yo espero que ahora que retomemos las reuniones de oración los domingos por las tardes, pues todos es, ¿qué es todos? O sea, no necesita ser muy inteligentudo, ¿no, Poli? Todos es todos, ¿sale? Entonces, si usted se considera un creyente, un discípulo del Maestro, es importante que usted considere algunas prioridades en su vida y dejemos, como le dije la vez pasada, de mirar a nosotros mismos y seamos más obedientes a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y un aspecto importante a cultivar y desarrollar y fomentar y crecer en nosotros es el mantenernos todos unánimes juntos en este aspecto en la oración. Porque ellos, cuando dice el versículo 1, estaban ahí, estaban adorando. No nos dice que estaban orando o que estaban adorando, pero ese es el contexto de este versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ni modo que estuvieran juntos para canasta o para ver el partido de fútbol o para ver al Checo Pérez. O sea, estaban unánimes juntos, ¿qué? Buscando el rostro del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El erudito bíblico F.F. Bruce, en su comentario, el libro de los Hechos, dice respecto al Pentecostés, y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero el Shavuot también, que se dice en hebreo, el Pentecostés o Shavuot o la fiesta del Pentecostés es lo mismo. Le voy a decir literalmente lo que dice este erudito bíblico. El día de Pentecostés fue llamado así porque llegó a los 50 días después de la presentación de los primeros frutos de la cosecha de cebada. Esto es, a los 50 días desde el primer domingo después de la Pascua. Pentecostos, siendo la palabra griega para quincuagésimo, de ahí se traduce o se deriva al castellano Pentecostés. Entre los judíos que hablaban hebreo o arameo era conocida como la fiesta de las semanas, Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10, y también como el día de los primeros frutos, Números 28:26, Éxodo 23:16. ¿Por qué el día en el que las primicias de la cosecha del trigo se presentaban a Dios? En una fecha posterior se celebró como el aniversario de la ley dada en el Sinaí, una deducción razonable de Éxodo 19:1, de acuerdo con la cual los israelitas llegaron al desierto del Sinaí en la tercera luna llena después de su salida de Egipto, es decir, al principio de Siwan, unos 40 días después de la primera Pascua. Cierro la cita de este comentarista. En esos tiempos, amado, judíos de todo el mundo de todo el mundo venían a Jerusalén para celebrar y para venerar a Dios básicamente en tres fiestas. Una era la fiesta de la Pascua, otra era la fiesta precisamente del Shavuot o Pentecostés, y la otra era la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos. En ese tiempo era pues así como que un deber que los judíos fueran en peregrinaje a Jerusalén. Así que vemos, como acabamos de leer, que este día de Pentecostés se cumplió la promesa que el Señor les había dado a esos discípulos suyos de que serían bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu, ahí en el capítulo 4 de Hechos 2, ustedes ven que también se usa la expresión llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo para referirse a esta experiencia que tuvieron los discípulos del Señor. Y quiero aclararle que no vamos a detenernos en las señales particulares que se manifestaron en esa ocasión, no es mi intención, quiero enfocarme en otros aspectos. Pero sí vamos a considerar como que esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo no fue algo exclusivo de aquellos discípulos, porque lo vamos a ver a través del libro de los Hechos, ahorita con calma y vamos llegando allá. Pero lo que yo quiero es destacar que esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos de buscar de forma continua para tener ese poder para estar siendo constantemente transformados, venciendo, repito, todo lo malo y ser unos testigos fieles al Señor en este mundo que está en tinieblas, para que nosotros, como dijo el Señor, seamos luz y sal. Se necesita ser llenos del Espíritu Santo. El Señor les dijo, pero recibiréis, ¿qué? Hechos 1:8, poder cuando yo he descendido sobre vosotros, el Espíritu Santo. No lo busca, ya está en la Biblia. Ahí no lo va a encontrar, porque muchos buscan ahí en el... A mí me saca de onda cuando ponen los versículos, quítale ahí, Alex, porque se distraen, porque no pone atención. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para vivir una vida transformada, poder para dejar el mal. Usted si ha batallado con algún aspecto en su vida, valdría la pena que usted se preguntara si está buscando la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, para que el Señor le dé ese poder que necesita para dejar eso que acabamos de cantar, ¿no? Acabamos de entonar un cántico, ¿sí? Yo escuché uno de los cánticos que entonamos, que decía,
A ver si lo voy a repetir. Cambia, Señor. Yo canto en do, ¿verdad? Pero en donde nadie me oiga. Cambia, Señor. Cambia mi corazón. Llena mi ser. ¿No? Sí, se acuerda de lo que cantamos. Pues eso solamente puede ser por obra del Espíritu Santo. Y necesitamos que Él nos llene de ese poder que nos transforme nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra que nos puede hacer diferentes. Muchos seguimos siendo igual porque no estamos buscando la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, o porque ni siquiera habíamos oído a lo mejor de eso antes. Antes de entrar de lleno a esta obra del Espíritu Santo, que es el bautismo y la llenura, quisiera aclarar que esta experiencia es diferente a la experiencia de la conversión y a lo que la Escritura llama como el ser sellados por el Espíritu Santo, y también en lo que es una cosa diferente a lo que también la Escritura, como vamos a ver, es la ser habitación del Espíritu Santo. Usted va a encontrar, porque usted es un cibernauta consumado, es un agente que está en el ciberespacio. Esto es un pez que nada ahí en las redes digitales, y perdón por el sarcasmo, pero si es así en su vida, probablemente se va a encontrar con algunos que le van a enseñar otras cosas. Entonces yo le animo a que usted escudriñe la palabra, tenga un espíritu que escudriña la palabra y usted vaya a la palabra. Y si no es porque lo haya dicho fulanito o menganito, usted vaya y estudie, considere lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, una de las primeras cosas, y que es diferente al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo, es la regeneración del Espíritu Santo. Y esa obra vamos a ver Juan 3 al 5. ¿En qué consiste este primer aspecto, esta primera obra que hace el Espíritu Santo en los creyentes? Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, está hablando el Señor Jesús con Nicodemo. Ahora sí ponlo ahí, Alex, para que estén acá atentos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, que era un fariseo, un religioso de los tiempos del Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo estaba entendiendo a lo que se refiere al Señor cuando le dijo es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Digo, me tengo que hacer otra vez así chiquito y entrar al vientre de mi madre y nacer. Respondió Jesús, le dijo, de cierto, o sea, de veras, o sea, créeme, así es, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es lo primero que hace el Señor cuando alguien recibe el mensaje del Evangelio, estas verdades que acabamos de comentar, de que el Señor murió por tus pecados, por mis pecados, que resucitó, que está vivo y que viene a reinar de manera plena y a establecer juicio, y que si no nos arrepentimos, pues el juicio que vamos a hacer es vivir separados de Dios por la eternidad? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando alguien entiende ese mensaje, cuando cree en ese mensaje? Y dice, sí, yo creo que Él es el que murió por mis pecados, creo que Él resucitó, creo que Él viene otra vez. ¿Qué va a pasar en el corazón de esa persona? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice la Escritura que lo hace nacer de nuevo, lo hace una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién nos hace ser nuevas criaturas? ¿Quién engendra en nuestras vidas la vida de Dios, valga la redundancia? Fuerte. El Espíritu Santo. No tenga miedo, no muerdo ni lo voy aquí a... El Espíritu Santo es el que hace esa obra, ¿verdad? Pone la semilla de Dios en nosotros, ¿verdad? Y a partir de ahí somos constituidos sus hijos. Amén. Tito 3:5. Nos salvó, dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí ratifica lo que dice en Efesios y en otras muchas escrituras, que la salvación no es por obras, ¿verdad? No es porque seamos muy buenotes, ¿no? Y hagamos muchas cosas religiosamente
a nuestros ojos, a los ojos de los hombres, buenas, sino dice que es por su ¿qué? Fuerte misericordia. Parece que estoy aquí predicando como Juan el Bautista en el desierto. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién hace esta renovación? ¿Quién hace esta regeneración? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo, amén. Eso es bien importante. Entonces, la entrada en el reino de Dios no se puede obtener más que por la regeneración del Espíritu Santo, amado de Dios. Todo hijo de Dios debe ser engendrado por el Espíritu Santo. Aunque se diga hijo de Dios, si alguien no ha creído esto que estamos comentando, Jesús es el que murió por mis pecados, Jesús está vivo, Jesús es el que cuando Él venga, Él me va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Estoy esperando su venida para tener la plenitud de Dios ya en mi vida, disfrutar ya de manera plena, estar en su presencia. Y yo sé que un día Él también me va a levantar de entre los muertos con un cuerpo transformado, porque Él venció a la muerte. Amén. Ese es nuestro Dios y nosotros tenemos que creerlo. Ese es el primer aspecto de lo que hace el Señor en la vida de alguien que ha creído verdaderamente. No todos los que a lo mejor están aquí hoy han sido regenerados por el Espíritu Santo. Podrá estar aquí. El hecho de estar aquí, escucharme, verme y aún repetir las cosas que están aquí, no significa que usted ha nacido de nuevo. No significa que usted está en el reino de Dios. Y lo quiero dejar bien claro. Si ustedes de lo que piensan, estaré o no estaré, pues más vale, y sí quiero moverle el tapete, porque si le mueve el tapete, pues vaya usted en humildad y en oración y en clamor a Dios, para que Él le afirme y usted esté bien seguro de que es usted un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios está plenamente seguro de que es un hijo de Él, por lo que acabamos de leer, entre otras cosas. ¿Qué es la otra cosa que hace el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo viene a hacer morada en el creyente. Primero a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amado, cuando nosotros somos sus hijos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Viene a convertirse en nuestro residente. Nosotros nos convertimos en morada de Él, en habitación de Él. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él viene a hacer una habitación en nosotros. Así dice la Escritura. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios, cuando que hemos creído en Él. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Nada más que algunos pues lo tenemos en un, metafóricamente, en un rincón, ¿verdad? Cuando Dios quiere que nosotros, en esta habitación, Él como esté manifestándose de una manera plena, llena, abundante, amén. Y eso va a hacer que nuestras vidas florezcan. Por eso tanto, pues, están así todos. ¿Por qué? Todos con la cobija, arrastrándola y todos apachurrados, todos. Pues no hay razón de ser. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar mi espíritu. Él los va a guiar, Él los va a acompañar, y eso ya lo vimos en el mensaje pasado. Para cualquier situación, refiérase al Facebook, si es que lo pasaron, y si no, pues a él luego me pide los apuntes. ¿Sale? El cristiano, cuando algo viene a su vida y golpea su casa, ¿a quién tiene que acudir? A la palabra y al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, amén. Primero a los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, nosotros ya no nos pertenecemos. Ahora, ¿a quién le pertenece nuestro cuerpo? Es el Señor, porque Él habita en Él. Por eso el Señor nos anima a que nosotros, la santidad sea en espíritu, alma y ¿qué? Que es una de las... somos bien desobedientes en muchas cosas, pero en el cuerpo también ahí se nos barre la cosa fea. No cuidamos este cuerpo que el Señor nos dio. Y usted dirá lo que quiera, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Cuidemos este cuerpo. Por eso este cuerpo, pues no podemos entregarlo
a las pasiones, no podemos dejar que este cuerpo dicte. Nuestros ojos quieren mirar lo que no, quieren escuchar lo que no, estas manos quieren hacer lo que no. Pero si nosotros somos creyentes que nos rendimos al Espíritu Santo, somos sus hijos, vamos a entender que Él es quien habita en nosotros, y si hacemos algo con nuestro cuerpo que no agrada al Señor, eso lo va a Él lo va a contristar. No es que el Espíritu Santo, cuando dice que no lo contristemos, no es que esté entrando y saliendo. El Espíritu Santo está ahí, desde que creímos, pero pues sí lo vamos a tener, como dice la Escritura, entristecido, contristado. ¿Sí me explico? Es importante. Todo creyente genuino, no importa cuán débil o imperfecto sea, o cuán falto de madurez tenga en su vida cristiana, tiene en sí al Espíritu morando en él. Si alguno, dice la Escritura, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y ya no estoy hablando de... Eso es bien importante que usted lo entienda. Usted tiene que estar seguro de esta verdad que está en la Escritura. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y no estamos hablando de que le diga Señor Jesús nada más de que mueve la lengua y que fonéticamente dice Jesús es el Señor. Estamos hablando, como dice Romanos, que el que lo confiesa desde su corazón, con convicción, con fe, con entendimiento de lo que ya he estado diciendo una y otra vez. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Romanos 8:9 y 1 Corintios 12:3. Entonces ya vimos dos aspectos que hace el Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es el primer aspecto que hace? ¿Cuál es la primera obra que hace el Espíritu Santo en el creyente? Lo regenera, lo hace nacer de nuevo. Número 2, viene a ser morada en él. Eso son bendiciones y a nosotros nos debería dar alegría, gozo, deberíamos estar contentos, hermano. Aquí yo veo unos actores tristes, entonces póngase contento, no vino a un velorio, ¿verdad? Vino a gozarse en la presencia del Señor. Tercer aspecto que hace el Señor en la vida del creyente, Él nos sella con la seguridad de la salvación. Vamos a ver Efesios 1:13 al 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y ponlo Alex, eso ahora sí, el Alex ya se me durmió, ahí está. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la... Pero fíjese, dice, ustedes, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Que Jesús murió por mis pecados, que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que Él viene por segunda vez. Eso yo lo creo, lo confieso, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación, eso es el evangelio, porque eso nos libra de la ira de Dios, nos libra del juicio venidero de Dios. Y habiendo creído en Él, ¿en quién? ¿Creído en quién? En Cristo, ¿verdad? En Jesús. Dice, fueron sellados. Dios puso una marca en nosotros. Y esa marca significa que ahora somos propiedad de ¿quién? De Dios. Somos propiedad de Dios. Somos sus ovejas ahora. Él nos sella. Parece así, a algunos les parecerá, si ponemos el ejemplo de cuando el ganadero le pone una marca a su ganado, pues va a decir, ay, ni que fuera ganado, pero es un sentido figurado. Dios pone su marca en nosotros y Él sabe, oiga lo que le voy a decir, Él sabe quiénes son suyos. De aquí yo no sé quiénes son suyos, puedo tener una idea de quiénes son suyos, pero ¿quién sabe quién es de Él? Es el Señor, ¿verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Está hablando de la plenitud, cuando ya
todo este ser completo, este ser que tenemos, sea transformado en todos los sentidos, ¿verdad? Para el avance de su gloria. Efesios 4:30 dice, y no contristéis, ya lo tiene ahí, él está viendo Efesios 4:30, Alex, por favor, ahí te voy a pedir que estés atento a los versículos. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sale? Y no contristéis al Espíritu. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando pecamos, ¿verdad? Pero dice Dios que ese Espíritu Santo está ahí en nosotros y nos selló, ¿verdad? Este sello significa propiedad, hermano. Este sello significa que no nos pertenece. El creyente, por eso dice que el creyente ya no vive para sí. Porque el creyente ahora ¿a quién le pertenece? A Dios. Por eso si eres, por ejemplo, una jovencita o un jovencito, una señorita, un señorito, aunque no se ría, pero es así, alguien que es virgen, alguien que es puro, porque virginidad no solamente tiene que ver con mujeres, también con hombres. Si eres un creyente, si eres un discípulo del Señor, tu vida ¿a quién le pertenece? Tu cuerpo ¿a quién le pertenece? ¿De quién eres posesión? Y no solamente ellos, también nosotros, los que ya, aunque no, algunos ya nos vamos acercando a la recta final, ¿verdad? Y empezamos el último tramo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? Tú eres mío. No estás para ser tú, sino para ser mí. ¿No dice el Padre Nuestro eso? Pues vamos a vivirlo, amén, en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo sabe quiénes son suyos? Porque tienen ¿qué? El sello del Espíritu Santo. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y si somos de Él, ¿qué vamos a hacer? Ese es el mandato. Apartarnos de toda ¿qué? Iniquidad. ¿Quién nos va a ayudar en ese apartamiento? El Espíritu Santo nos va a decir, ¡hey! Psst, atento, no le estoy hablando a usted así, nos va a decir el Espíritu, ¡hey! No mires ahí. ¡Hey! No oigas esto. Oye, cuidado con aquello. Con amor, no como yo lo estoy haciendo, Él lo hace con amor, Él lo hace con amor y nos va a decir, oye, eso que dijiste estuvo mal, no lo vuelvas a hacer. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Ya no le pertenece, ya no se pertenece a sí mismo, ¿verdad? Nos pertenecemos al Señor. Bueno, entonces llevamos 3 cosas. Número 1, el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nacer de nuevo, pone la semilla de Dios en nosotros. 2, hace habitación en nosotros. Por eso nosotros no estamos solos, hermano. Aún si estuviera en una circunstancia adversa, si estuviera ahí en el hospital, solito, usted y su alma, en realidad no está solo, ¿o sí? ¿Quién está con usted? ¿Sí se da cuenta? Y si de repente usted estuviera en su casa y pues nada más está usted solito y pasa algo y necesita la ayuda del Señor, ¿a quién puede acudir ahí en ese momento? Al Espíritu Santo. ¿Sí me se da cuenta? Ya no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, porque mora en. Y tercero, ¿verdad? Somos su propiedad, así que si somos de Él, por eso esa es la seguridad del creyente. Es la seguridad del creyente, que sabe que detrás de Él, ¿quién está? Digo, si usted está en los caminos del Señor, está siendo un discípulo obediente, usted sabe que ¿quién está a su favor? ¿Quién está a su favor? Dios está a su favor, porque Dios pelea por usted. Dios está a su favor porque usted es propiedad ¿de quién? De Él. Usted es como la niña de sus ojos. Él lo va ¿a qué? A cuidar. No que lo vaya a tener, no, cuidar no significa que lo va a tener en algodones.
Significa que aun cuando pasemos por el fuego, no nos quemarán. Cuando pasemos aún por las aguas, no nos ahogarán. ¿Sí me estoy explicando? Y aunque vengan tormentas y cosas adversas en nuestra vida, ¿quién está con nosotros? Y Dios es con nosotros, ¿quién? Está hablando de que Él nos va a fortalecer, Él va a estar en esos momentos adversos, difíciles, aún cuando estemos ya en riesgo de la muerte, si fuera el caso, por causa del Evangelio, porque a la muerte estamos enfermos o algo pasa, sucede. ¿Quién está con nosotros para fortalecernos y sostenernos? Pues el Espíritu Santo está ahí a nuestro lado, ¿verdad? Entonces no se le olvide eso. Y cuarto y último en nuestra meditación de hoy, vamos a hablar acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Nos regresamos a Hechos 2:4. Si se fija, en Hechos, nada más déjeme leerle Hechos 1:5. Porque es Hechos 1:5 y 2:4 son sinónimos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que lo está usando en la Escritura el autor de Lucas, que es Lucas, como sinónimos? En Hechos 1:5 y Hechos 2:4 está hablando de la misma experiencia, del mismo evento, que es la plenitud, la manifestación plena del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí me va siguiendo? Ahora fíjese, en Efesios 5:18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si se fija, Pablo en Efesios hace una distinción entre ser sellado y ser lleno del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2. Dice que el Señor nos sella cuando venimos, ¿qué? A ser salvos. ¿Se da cuenta? Lo acabamos de leer, lo acabamos ahorita de estudiar. Es cuando nos sella el Espíritu Santo. Ese contexto de Efesios 2 tiene que ver con el contexto de la salvación. Pero Efesios capítulo 5, cuando usted lo estudia, el contexto es la vida continua del creyente. Y en la vida continua del creyente, lo que el creyente necesita es que la llenura del Espíritu Santo, que es la manifestación plena del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser guiados, ser dirigidos, tener el poder. Y una y otra vez se lo estoy repitiendo, parezco en algunos aspectos reiterativo, pero es para que tratarme de dar a entender y usted le quede mejor el mensaje en su cabeza, en su vida. Solamente el Espíritu Santo es el que nos da el poder para ser transformados y vivir una vida de obediencia a Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Se puede hablar del bautismo del Espíritu como el acto en el que somos sumergidos. Bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa ser sumergido, sumergir algo. Y aplica pues para cualquier aspecto en el que usted sumerja algo. ¿Sí? Yo en la mañana desinfecté mis fresas, las puse en el agua, les puse desinfectante, les puse un plato para que eso es bautizo. O sea, significa sumergir. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el Señor está hablando de que Él nos va a meter, nos va a haber una plenitud en la que Él nos va a meter dentro de su Espíritu Santo, en su Espíritu Santo. Está hablando de plenitud, de llenura en nuestro ser. A lo mejor no lo alcanzamos a entender, pero ese es el sentido de lo que está hablando aquí la Escritura. Entonces, repito, se puede hablar del bautismo del Espíritu como el acto en el que somos sumergidos o llenos de la plenitud del Espíritu que se manifiesta, y vuelvo a repetir, en una vida de poder, como ya lo dije al principio, ¿verdad? Y como vemos en la vida de estos primeros creyentes, de estos discípulos del Señor, del Salvador. Porque si usted se da cuenta, en Hechos capítulo 2, todos estos que estaban reunidos ahí, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Ya eran creyentes. O sea, estaban todos los apóstoles, más la madre de Jesús y otras mujeres, y había otros creyentes, más o menos eran como alrededor de 120. Y ya eran creyentes. Pero el Señor les dijo,
¿verdad? Vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros lo entendamos. El ser lleno del Espíritu, y esto es también importante y lo quiero recalcar, no se limita a una sola experiencia o a un solo punto en el tiempo, porque ya acabamos de leer en Efesios 5 que Pablo nos dice que nosotros debemos de estar buscando ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Continuamente, siempre, hermano. Siempre deberíamos estar buscando la llenura del Espíritu Santo, continuamente en nuestras vidas. Continuamente, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hoy dame tu poder para vivir una vida que te glorifique, que tu Espíritu Santo hoy me haga a mí un testigo eficaz, un testigo fiel. No importa que estemos trabajando, no importa que estemos en casa, no importa que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Aún ahí necesitamos ser testigos fieles, ¿o no? ¿O no necesitamos ser testigos fieles a nuestra esposa, testigos fieles a nuestros hijos, testigos fieles a nuestros vecinos, testigos sí, a cualquiera con el que nos atravesemos? Dios demanda de nosotros que seamos ¿qué? Testigos eficaces, fieles, que vean en nosotros la luz del Señor, que vean en nosotros el poder del Señor, que vean en nosotros una vida transformada. Y para eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros. Esto debe ser algo continuo en nuestras vidas. Y vamos a considerar varios pasajes del libro de los Hechos que nos muestran que esta experiencia de ser bautizado o lleno del Espíritu Santo es algo distinto a la experiencia de la salvación, como ya lo hemos comentado, y que puede darse tal vez al mismo tiempo o después de esta, como vamos a ver en las Escrituras, o como fue el caso de los apóstoles. Pedro, en el discurso que está dando ahí en el Pentecostés, algunas cosas me las estoy brincando, hermano, yo no puedo detenerme a darle muchas explicaciones, yo trato de explicarle en el corto tiempo, lo más que se pueda, para que usted deje, si tienes inquietudes, pregúnteme y pregúntele al Señor, y póngase a orar, póngase a estudiar la Escritura y escudriñe más la palabra de Dios, amén. Pedro, en el discurso que ahorita usted, si llega a casa y lo lee, él explica a la audiencia lo que ocurrió cuando empezaron ellos a ver que hablaban en otras lenguas y que los oían hablar en sus propios idiomas. En Hechos 2, versículo 36 al 39 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis, está hablando de su muerte vicaria, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, le ha hecho el Salvador. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, cuando la gente tiene esta recepción, a eso se refiere que el Espíritu Santo está redarguyendo a la gente. Cuando vienen a ese entendimiento, a esa contrición, que dicen, caray, ¿cómo? Yo culpable, yo pecador, yo un hombre malo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo que arrepentíos, vuélvanse de su camino, dejen de darle la espalda a Dios, es lo que significa arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros, o sea ¿qué? Vamos a tratar de ponerlo en palabras modernas, ¿usted qué? ¿Sean qué? Sumergidos, ¿verdad? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, está hablando del bautismo, ¿qué? En agua. Dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, está hablando como de diferentes aspectos, ¿se da cuenta? Trate de reflexionarlo. Pues dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A qué promesa se refiere Pedro cuando les dice esto? Está hablando de algo que escribió el profeta Joel, y el profeta le dijo lo siguiente: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, sobre viejos y sobre jóvenes, sobre toda carne que crea. Ya el contexto nos lo va dando las Escrituras, ¿verdad? Todo aquel que cree, que viene a los pies de Cristo. Dios desea que derramar su espíritu sobre ti, sobre mí, sobre sus hijos. Ponga atención, eso es bien importante. Es parte del éxito en la vida del creyente, de vivir una vida plena de fruto que glorifica al Señor. Hechos 4, 29 al 31, vámonos. Ahorita nos vamos a meterle, póngase el cinturón y póngase avispado. Yo sé que el calor lo adormece, pero bueno, pues ahí, dése un pellizco.
Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, está hablando Pedro, orando al Señor. Los discípulos estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio, y ellos clamando al Señor le dicen, y ahora, Señor, Hechos 4, 29 al 31, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, hablen tu palabra. Fíjese algo que hemos pedido la iglesia. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, otra vez esa palabrita, orado, el lugar en que estaban congregados, dice la Escritura, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya habían sido llenos en Hechos capítulo 2? Sí, acabamos de leer que ya habían sido llenos. Y otra, en esta oración que hacen en medio de la persecución y de la oposición y claman a Dios, ¿qué hace Dios otra vez? Los vuelve a llenar, nos deja ver que esta experiencia debe ser una experiencia continua. Nosotros debemos de estar buscando continuamente la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, y hablan condenando la palabra. Vámonos a Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. En esta experiencia de los samaritanos, Felipe había sido enviado por el Espíritu Santo a predicarles ahí a los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, pero también acuérdense que el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último rincón de la tierra. Ahí Dios nos ha llamado el Señor. No necesitamos ir muy lejos, a lo mejor nada más ahí en nuestras cuatro paredes, pero que estén ya bien convertidos, papá, mamá, hijitos, todos, ¿verdad? Y si papá y mamá y tiene hijitos que como que no agarran la onda, pues usted manténgase siendo un testigo de poder, viviendo en la santidad, en el Evangelio de Dios. Si no creen, pues ya es su boleto. Pero usted manténgase siendo un padre, testigo fiel del Señor. ¿Me estoy explicando? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, fíjese, ponga atención, dice, había recibido la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los samaritanos? Recibieron la palabra de Dios. Esto está dando a entender que habían creído en el Evangelio. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Fíjese la distinción que hace la Escritura, sino que solamente habían sido, ¿qué? Bautizados en el nombre de Jesús. O sea, ellos ya eran creyentes. Amén. Ya habían sido regenerados. Amén. Ya desde que ellos hicieron ese acto, el Espíritu Santo estaba morando en ellos. El Espíritu Santo ya los había sellado, pero les faltaba, ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? Oraron por ellos, ¿verdad? Imponiéndole las manos, y recibían, ¿qué dice el versículo 17? El Espíritu Santo. Cuando dice y recibían, no es decir que antes no estaba. Lo que quiere decir es que fueron llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Es bien importante que usted y yo comprendamos esto, para que no malentendamos las cosas. Por eso le empecé hablando de la obra del Espíritu Santo, que es que Él nos regenera, Él hace habitación en nosotros, Él nos sella y Él nos... Fuerte, lo dijo, el que lo dijo, fuerte, llena. No te vamos a poner tache, ¿verdad? Lo llena, ¿verdad? Entonces es importante. Así que en este pasaje vemos que los samaritanos también tuvieron la experiencia de ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo posterior a su conversión. Sin embargo, en Hechos 9, 17 al 18, vamos a ver la experiencia de Pablo. En el caso de Pablo, al leer las Escrituras, al estudiarlas, meditar en ellas, nos da a entender que en el caso de él fue algo que sucedió al mismo tiempo, fíjese, o casi al mismo tiempo. Fue entonces Ananías, que el Señor había mandado para que orara por Pablo, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantando, ¿qué dice? Fue bautizado ¿en qué? En agua en este caso, ¿verdad? Entonces primero fue lleno del Espíritu por imposición de las manos de Ananías y después de eso también Ananías ¿qué hizo? Lo bautizó, fue digamos que todo paquete completo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Vamos con Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 34, aquí está larguito, vamos a apurarnos. Yo sé que usted tiene bajo control los frijoles, así que unos minutos más no nos va a pasar nada. Hechos 10, 34. Cornelio era un gentil piadoso, un gentil que buscaba a Dios, y el Señor mandó a Pedro para que le hablase el evangelio a Cornelio, que era un oficial romano del ejército del Imperio Romano, y dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjese el mensaje, aquí no me voy a detener porque ese va a ser otro tema, pero usted va a notar, si lee el libro de los Hechos, que el tema central del Evangelio es este: Jesús resucitó, murió, Jesús resucitó y Jesús viene. Fíjese, ponga atención. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. A ver, si el Señor Jesús en su ministerio fue ungido y recibió el poder como hombre encarnado del Espíritu Santo, ¿usted cree que nosotros no necesitamos esa unción, ese poder del Espíritu Santo para caminar en la voluntad perfecta de Dios y vivir una vida agradable a Él? Si el Señor lo necesitó, ¿verdad? Hablando de Él como hombre encarnado. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Note el segundo punto, Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto, porque Él viene por segunda vez y lo va a hacer. Él ha puesto, ¿por qué? Por juez de vivos y de los que están, de los que se fueron, de los que vendrán y que también se irán, de los vivos y de los muertos. ¿Quién es el juez? Él, ¿verdad? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay que creer en eso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo había caído sobre estos que estaban oyendo el discurso de Pedro? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos o asombrados, ¿verdad? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, que es otra manera de referirse: bautismo, llenura, don del Espíritu Santo, son sinónimos. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, en este caso, ¿qué ocurrió primero? Al mismo tiempo que se convirtieron, la llenura del Espíritu Santo. Y fíjese, ponga atención. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está hablando de este bautismo, ¿de qué? Del agua, ¿ok? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, en el caso de estos hombres que estaban en la casa de Cornelio, ¿verdad?, antes de que fueran bautizados en el agua, ellos recibieron también la experiencia de ser bautizados por el Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo. Hechos 11, 15, en este versículo Pedro recuerda esta experiencia cuando está en el concilio de Jerusalén, porque no sabían, ya estaban convirtiendo gentiles,
y los creyentes judíos no sabían si también los gentiles tenían que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, y en estas discusiones que ellos tenían, Pedro recuerda esta experiencia y dice Hechos 11:15, cuando comencé a hablar, está hablando Pedro de lo que acabamos de leer, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuándo es como nosotros al principio? Hechos capítulo 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. O sea, cuando Pedro estaba con Cornelio, lo acabamos de leer, y vio que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué hizo Pedro? Se acordó que el Señor les había dicho que Juan, ¿verdad? Porque ellos habían estado con el Señor desde que había sido el Señor bautizado por Juan el Bautista. Les dijo que venía detrás de él un hombre que no era digno de desatar la correa de su calzado, es el cual los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y Pedro se acordó de que es una promesa del Señor, y ellos lo habían recibido en Hechos capítulo 2, pero ahora los gentiles también lo estaban, ¿qué? Experimentando. ¿Sí me va siguiendo en eso que le quiero enseñar? Es importante que usted se afirme en estas verdades, hermano. Hechos 19. Hechos 19. Los discípulos de Juan el Bautista ahí en Éfeso. Esto es una experiencia también interesante. Y ya con esto vamos a acabar para que no se me siga durmiendo. Hechos 19:1. Aconteció, Pablo está en estos viajes que el Señor le había mandado hacer para predicar el Evangelio, llega a esta ciudad de Éfeso, entonces ahí estamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, que es una ciudad del Asia Menor, y hallando a ciertos discípulos, o sea, los identificó como creyentes, ¿ok? Les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. O sea, nosotros al predicar el Evangelio tenemos que buscar que la gente, también tenemos que tener nosotros dirección y discernimiento del Espíritu Santo, amado. Saber que si alguien ha recibido el mensaje del Evangelio, por eso nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos va a dar testimonio aún también si alguien está abriendo su corazón para recibir el Evangelio. Y si alguien está recibiendo el Evangelio, si alguien está creyendo en el Evangelio, también tenemos que compartirle que necesita ¿de qué? De la llenura del Espíritu Santo para vivir una vida ¿de qué? De poder, que lo transforme. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el mensaje del Evangelio. Es parte del mensaje del Evangelio. Les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Pareciera que son cosas sinónimas, pero fíjese, vamos a seguir leyendo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, caray, entonces a ver cómo está, dice Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, hablando de que era algo precursor a la venida del Mesías, diciendo al pueblo que creyesen a aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando oyeron esto, dice la palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué bautizo es? El bautismo de agua. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Sale? Ya. Una experiencia. Ya creyeron. Son salvos. Y después de eso, ¿qué dice el versículo 6? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, o sea, después de que fueron bautizados, ¿qué hace Pablo? Como los apóstoles cuando fueron a Samaria, como Ananías cuando fue con Pablo. ¿Se da cuenta que una y otra vez está repitiendo esto? Hay algunos, usted va a estudiar a alguna gente que le va a decir, no, mira, es que el libro de los Hechos es libro de historia. O sea, el libro de los Hechos no es para sacar doctrina. Pero yo le digo a esos que dicen esas cosas, y si usted lo ha oído, oiga esto. Dice la Escritura de ella misma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuánta? Toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Que la doctrina, los principios del Evangelio, los principios, los mandatos de Dios, la doctrina sana, está sustentada ¿en qué? En toda la palabra de Dios.
Y ahorita que hemos estado hablando del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, por eso le estoy mencionando versículo tras versículo, versículo tras versículo, para que usted vea que no solamente es un versículo aislado, sino que en todos ellos y cada uno de ellos se habla de que oraron para que fueran llenos, se les impusieron las manos para que fueran llenos. Algunos primero fueron bautizados en agua y después fueron bautizados en el Espíritu Santo. Algunos primero fueron llenos del Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Algunos fueron al mismo tiempo bautizados y llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Y si no, pues vuelva a ver la repetición y vuelva a estudiar y vuelva a meterse en las Escrituras, porque es su responsabilidad también. Mi responsabilidad aquí es tratar de enseñar lo mejor que pueda estas cosas, pero también es su responsabilidad usted escudriñarlas, meditarlas, considerarlas y vivirlas, si es la verdad, ¿no? Entonces, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así, profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces note cómo una y otra vez se dice que les imponían las manos, eran llenos del Espíritu Santo. Ahorita no me voy a detener a las señales, a las manifestaciones a veces externas que el Señor en su soberanía permite a algunos tener algunas experiencias como estas que usted también ha oído que hablaban en lenguas, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos a ver en otro capítulo de esta serie. Ya no le puse nombre porque está basada en el libro de los Hechos, pero estoy usando el libro de los Hechos como un punto de referencia para estar hablándoles de cosas doctrinales que necesitamos retomar, de cosas que necesitamos vivir, y una de ellas como creyentes es experimentar la llenura del Espíritu Santo, que se derrame sobre nosotros, que haya en nosotros una manifestación plena de la presencia del Espíritu Santo, para tener ese poder transformador en nuestras vidas, desde la médula de nuestro ser hasta la parte más externa de nosotros, para vivir vidas que glorifican el nombre del Señor, para vivir vidas donde estamos venciendo el pecado, estamos siendo triunfantes sobre el pecado, donde nosotros podemos con ese poder del Espíritu Santo ser testigos, con denuedo, con valor, con sabiduría, con gracia, para hacer luz, para hacer sal en medio de este mundo que se corrompe. Necesitamos ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Si alguien no ha creído, pues esto a lo mejor ni le está entrando, ¿eh? Si alguien no ha creído, pues a lo mejor como llegó le fue, se le va. Pero si usted es un creyente genuino, usted es un creyente verdadero, le animo a que busque en oración, en ruego. Si necesita ayunar, ayune. Si quiere acercarse a algún ministerio, se acérquese. Pero necesitamos ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ser creyentes eficaces, poderosos en la palabra del Señor. Amén. Señor, queremos darte gracias porque tú eres el único que puede transformar la vida de los creyentes, de la gente que se acerca a ti. Tú eres el único que puede regenerarnos, como ya vimos. Toca a la gente, a jóvenes, pequeños, grandes hoy, Señor. Algunos, Señor, son refractarios a tu palabra, algunos no lo están entendiendo, Señor. Te ruego que tengas misericordia de ellos, de nosotros, Señor. Y derrames espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Toca nuestros corazones, Señor. Toca corazones endurecidos. Toca corazones incrédulos. Toca corazones, Señor, que están extraviados, que están en la ignorancia. Toca corazones, Señor.
aquellos que hemos creído en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente que se vuelve a ti, que desea con todo su corazón, su mente, su alma y sus fuerzas ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has regenerado, Señor. Nos has hecho nacer de nuevo. Has puesto un sello en nuestras vidas. Te ha placido hacer morada en nosotros. Señor, gracias por esa misericordia. Si tú quieres ahí ahora también, si dices, es que yo no siento, ni creo, bueno, dile a Dios, Señor, manifiéstate en mi vida. Yo quiero conocerte, yo quiero que tú vengas y cambies mi corazón. Yo quiero que tú me hagas renacer de nuevo. Yo quiero experimentar la vida eterna que solamente viene por tu Espíritu Santo. Señor, ven a nuestras vidas, Padre. Ven a las vidas de aquellos que todavía, Señor, no han rendido su corazón, su mente, su ser completo delante de tu señorío. Que no han reconocido que tú eres el que perdona nuestros pecados, que lava nuestras maldades, que limpia nuestras iniquidades. Que tú estás a la diestra del Padre porque resucitaste y que venciste a la muerte, Señor, y que un día también nos has de transformar este cuerpo que se corrompe en un cuerpo, Señor, que ha de resucitar a la gloria. Y que un día, Señor, ya no estaremos en tu trono delante de tu trono para ser juzgados por nuestras iniquidades, porque Jesús las limpió, porque Jesús las perdonó en la cruz del Calvario, sino que hemos de estar en tu trono para glorificar tu nombre, para exaltar y bendecirte, Señor, por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza, pero también podemos saber que hoy en este tiempo, mientras estamos aquí en esta tierra y estamos aquí, Señor, de paso, tú nos das el poder de tu Espíritu Santo para vivir vidas transformadas, para vivir vidas que glorifican tu nombre, para vivir vidas que te exaltan, Señor, para vivir vidas que son vasos para la gloria de tu nombre, que tú puedes usar para que nosotros testifiquemos de ti, Señor. Ayuda a este pueblo tuyo a vivir una vida llena, plena. Nosotros necesitamos de ti, Espíritu Santo, y hemos de buscarte con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas para poderla experimentar. Si tú has sido un creyente, o eres un creyente que has estado así en la sequedad, que has estado ahí con la cobija arrastrándola, es tiempo de que tú hoy vengas delante del Señor y le digas, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, manifiesta tu plenitud en mi vida. Señor, ven, renueva mi corazón, Señor. Hazlo como cantábamos, haznos, Señor, nuevas criaturas. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por este día en que hemos estado meditando en tu palabra, y guarda tu pueblo ahora que nos retiramos de este lugar, más no, como decía un amado hermano nuestro, no de tu presencia, Señor, y así que aquí estaremos glorificando tu nombre en otra ocasión, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos.